Hola, buenas a todos. Somos el grupo integrado por Valeria Di Lodovico, Eduardo De Angelo, Diego Undreiner y Diego Gainza, y hoy les estaremos hablando del contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso es una relación jurídica en la que una persona llamada fideicomitente da cierta cantidad de bienes a otra persona, conocida como fiduciario, quien lo utilizará en favor de aquel o de un tercero llamado beneficiario. El origen de la palabra proviene del latín fideicomissus, donde fidei significa confianza y comissus significa confiado. El objetivo o finalidad de un fideicomiso es que el fideicomitente pueda transferir sus bienes a través del fiduciario de manera segura. Esto para dárselo según un contrato establecido a una persona conocida como beneficiario. El fideicomiso puede variar de persona en persona, ya sea manejando dinero o bienes, pero la regla general es que se usa por una persona bajo contrato para otorgarle a un tercero el bien o dinero. Estas además se dividen dependiendo del motivo del fideicomiso, el cual puede variar también de persona en persona. Tipos. Existen algunos criterios que se clasifican de la siguiente manera. El objetivo o fin se dividen en dos, que puede ser garantía o de administración. La forma de otorgamiento pueden ser unilaterales, contractuales o testamentarios. La calidad del fiduciante pueden ser públicos o privados. Y los valores negociables, que pueden tener un respaldo de bienes fideicomitidos o no, y se clasifican en ordinarios o financieros. Ahora sí, vamos con los tipos. La inversión es el que invierte en los recursos financieros. La garantía garantiza la forma de cláusula o pago de cumplimiento. De administración. Cede la administración o alguna persona norma natural o jurídica en cumplimiento a un tipo de contrato. El inmobiliario se dirige a personas naturales como a jurídicas. Este mismo tipo entrega al fiduciario bienes inmuebles para que éste le dé en venta, señalado en el contrato y transfiera los beneficios netos al beneficiario. De seguros. El fiduciante transfiere en propiedad fiduciaria la capital proveniente de un contrato de seguro a otra persona, para que éste administre según lo acordado en el contrato de fideicomiso. De educación, dirigido a personas naturales. Mediante el mismo, el fideicomitente entrega una determinada cantidad de fondos al fiduciario para que éste los invierta, y con el producto se garanticen los gastos de educación de los beneficiarios. Laboral, dirigido a personas naturales. El fideicomitente, generalmente el empleador, canaliza hacia el fiduciario los aportes pertenecientes a los trabajadores por concepto de prestaciones sociales, caja de ahorro o fondo de jubilación, para que éste los invierta en la forma señalada en el contrato. Testamentario. Puede construirse por contrato o testamento, y solo podrá ser hecho sobre bienes determinados. De esta manera, el fiduciante puede imponer la indivisión de los bienes fideicomitidos durante un plazo a partir de su deceso. Agropecuario. Es un contrato de inversión a futuro, en el que particulares interesados en invertir en proyectos rentables vinculados a la producción del campo delegan en desarrolladores, instituciones y empresarios. Esa tarea mediante un acuerdo regulado. Características. Consensual. Nace de la voluntad del fideicomitente y la aceptación del fiduciario para la ejecución del encargo. Bilateral. Se celebra entre dos partes, el fideicomitente y el fiduciario, básicamente aun cuando concurran tres sujetos. Formal. Debe celebrarse por escrito y cumplir ciertos requisitos legales. Oneroso. Conlleva una remuneración para el fiduciario. El irrevocable, como sabemos, es cuando haces un contrato y no se puede cancelar. 6. Implica la transferencia de bienes. Se traslada del dominio al fiduciario, quien mantiene una propiedad temporal en la administración o garantía aparte de su patrimonio y del fideicomitente. Confidencial. El fiduciario debe guardar la confidencialidad de la operación por exigencia de la ley. Ahora les vamos a explicar las diversas leyes y artículos que definen lo que debe entenderse como fideicomiso y cómo está estructurado este desde una perspectiva jurídica y legal.
según la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, que entró en vigencia el viernes 17 de agosto de 1956 en su sesión extraordinaria número 496 del Congreso de la República de Venezuela. Esta decreta la siguiente ley de fideicomisos. Nosotros le vamos a leer una cantidad de artículos, comenzando por el número 1, que expresa lo que el fideicomiso es, diciendo que es una relación jurídica donde una persona llamada fideicomitente va a transferir los bienes a otra persona llamada fiduciario, quien se obliga a utilizarlo en favor de un tercero llamado beneficiario. Es decir, un fideicomiso, una transferencia de bienes para que un tercero llamado beneficiario los utilice. Ahora el segundo artículo expresa que los bienes transferidos y los que sustituyan dichos bienes no pertenecen a los acreedores del fiduciario, entendiéndose acreedores como los prestamistas de esta persona, sino que esto solamente estará sujeto a cumplir las obligaciones que deriven del fideicomiso o de la realización de este. En el tercer artículo expresa que el fideicomiso, si se va a constituir en un acto entre personas vivas, debe constar con un documento auténtico. Además de que debe, para aceptarse por el fiduciario, otorgarse en forma auténtica un propio acto de fideicomiso o acto separado. En el artículo 4 se expresa que el fideicomiso podrá constituirse también por testamento para que tenga un efecto después de la muerte del fideicomitente. En este caso, el fiduciario deberá manifestar su aceptación o excusa ante el juez del fideicomiso. Es decir, se puede transmitir el fideicomiso después de la muerte, quedando el fiduciario en potestad de manifestar si lo acepta o no ante un juez. Participantes o personas intervinientes. El fiduciante es el que transfiere la propiedad del bien o bienes al fiduciario para cumplir la finalidad del fideicomiso. El fiduciario encomienda el encargo reservado para administrarlo y cumplir la finalidad encomendada. El beneficiario es el que ejerce la administración de los bienes fideicometidos. Esta persona puede ser el mismo fiduciante. Si este individuo no llegara a existir, no acepta o renuncia, el beneficiario será el fideicomisario y en defecto de este será el fiduciante. El fideicomisario. Una vez extinguido el contrato del fideicomiso, el fideicomisario es el que recibe lo fideicomitido, sabiendo que el fideicomiso no puede durar más de 30 años y recibe todo como última instancia. Este también se puede entender como el beneficiario en muchos casos. Derechos y obligaciones de los participantes. Derechos y obligaciones del fideicomitente. Señalar la finalidad del fideicomiso. Establecer al fideicomisario o fideicomisarios. Reservarse ciertos derechos sobre la materia del fideicomiso. Organizar la formación de un comité técnico. Exigir al fiduciario que cumpla la obligación de rendir cuentas. De ser necesario, exigir a la contraparte el cumplimiento o la rescisión del contrato. Transmitir al fiduciario los bienes y o derechos materia del fideicomiso. Cumplir las obligaciones recíprocas de los derechos que nacen del contrato. Cubrir los gastos originados por la firma, aceptación y administración del fideicomiso. Derechos y obligaciones del fiduciario. Dar consentimiento para constituirse como una entidad fiduciaria. Realizar todos los actos jurídicos correspondientes al contrato. Tiene facultad para actuar en los juicios relativos al fideicomiso. Negarse a actuar si lo que se le instruye está fuera de ley. Revisar el acto constitutivo del fideicomiso. Cumplir con los fines del fideicomiso apegándose a los términos del mismo. Realizar la contabilidad por separado para cada fideicomiso. Conservar y mantener los bienes que integran el patrimonio. Rendir las cuentas correspondientes. Realizar sus actividades a través de delegados fiduciarios. Guardar el secreto fiduciario. Derechos y obligaciones del beneficiario.
exigir el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el fideicomiso, impugnar aquellos actos cometidos por parte del usuario en calidad de mala fe o en extralimitación de sus funciones o facultades, exigir al fiduciario la rendición de cuentas, siempre y cuando esta facultad no sea exclusiva del fideicomitente, solicitar la rehabilitación de bienes en casos en que se haya manifestado alguna incongruencia, interponer las acciones necesarias para solicitar la remoción del fiduciario, realizar la transmisión de derechos que perciba necesario. Para finalizar, haremos un ejemplo de un contrato de fideicomiso. Para este ejemplo, lo veremos desde el tipo de fideicomiso de escuela. Nos plantearemos en una situación del caso de una pareja divorciada con un hijo. Estos, claro, quieren lograr que su hijo estudie en una universidad buena. Por lo tanto, el padre, siendo el mayor generador de ingresos en este caso familiar, decide realizar un fideicomiso con el Banco de Venezuela por $200.000, por ejemplo. En este caso, el padre, siendo el fideicomitente, decide que, según el contrato del fideicomiso, el beneficiario de este dinero será su hijo, pero para evitar el mal uso y despilfarro de semejante cantidad de dinero, establecerá, según el contrato, que el único en posición para poder hacer uso de estos fondos es el hijo. Además, que solo podrá utilizar el dinero para pagos universitarios, según el fideicomiso. Esto, para que se logren cumplir estos objetivos, se harán cargo los agentes fiduciarios, los cuales serían, en este caso, el Banco de Venezuela. Muchísimas gracias por su atención, esperemos que hayan disfrutado de nuestra presentación y, bueno, feliz día.